Bueno, muchas gracias, Diana, por asistir entonces a esta segunda reunión o sesión de acompañamiento en los avances, pues, del trabajo de grado de proyecto aplicado que tú estás desarrollando. Yo estuve mirando el documento que cargaste allí en la plataforma, lo estaba mirando y bueno, tengo unas observaciones. Sí. Entonces, si te parece, las voy a compartir en este momento. Ok, aquí está. Bueno, para empezar de ahora en adelante, este formato no lo tenemos que usar. Ya, digamos, el desarrollo de tu trabajo de grado va a ser en una hoja en blanco, ¿sí? Ok, sí. Ok. De hecho, sí, yo lo he estado pasando una en blanco ya tipo trabajo, solo que no tenía la claridad de cómo debía enviarlo. Ok. Bueno, mira, te voy a anotar aquí en el chat cuáles son los aspectos que todo trabajo de investigación debe tener. Entonces, debe tener una introducción, una, una justificación, un planteamiento del problema, y con su respectiva pregunta-problema, que resolver, ¿no? Objetivo general, 3 o 4 objetivos específicos, la metodología, pero en el marco, qué pena, teórico, conceptual. ¿Tú sabes cuál es la diferencia entre el marco teórico y conceptual? Mm, sí, ¿Te acuerdas? Si lo puedes decir ya. pues entendería que la parte teórica es como aquellas, valga la redundancia, las teorías o también investigaciones anteriores que nos puedan servir de soporte. Y en la parte conceptual entendería yo que son como la terminología asociada a la investigación. Bueno, no precisamente. El marco teórico sí está bien. Digamos, es buscar dentro de los referentes bibliográficos, pero oye lo siguiente, no puede ser algo relacionado, no es algo relacionado, por eso tiene que quedar bien clarita la problemática a resolver. Tiene que ser exactamente esos documentos, esas referencias bibliográficas que tienen relación con lo que tú vas a resolver, ¿sí? Porque lo contrario se extiende demasiado, como ocurre muchas veces. Y el marco conceptual es, una vez identificadas esas líneas o esos, digamos, esos aspectos o esas ideas, esos conceptos, o incluso pueden ser esas líneas de investigación que tú has hallado o encontrado en los textos, ¿sí? Identificar una o máximo dos que se va a desarrollar. Ese es el marco conceptual. Y obviamente luego sí, a diferencia del marco teórico que solamente digamos, se parafrasea, ¿sí? El tema o el concepto del autor o de los autores, ¿m? Ya en el marco conceptual, ahí sí puedes hacer tu aporte, ¿sí? Porque determinas o estableces cuál es el camino, cuál es la línea de investigación, ¿sí? Que tú vas a seguir y obviamente empiezas a buscar o a registrar, perdón, lo que específicamente te va a servir de eso que tú habías planteado o habías registrado en el marco teórico. ¿Ok? Es más delimitado. Uno o máximo dos autores. ¿Ok? Y en el Ok. marco teórico no son 10, como normalmente algunos estudiantes y maestrantes hacen. Son 5 o 6, 5 o 6
autores o documentos consultados. ¿Ok? No, y Ok, como te digo nuevamente, no son relacionados, porque si fueran relacionados se podrían colocar 30 o 40, no. Son muy, muy específicos en lo que tú vas a hacer. ¿Ok? Acuérdate que en un trabajo de investigación lo más importante es uno tener bien claro cuál es la idea con lujo de detalles que uno va a, a profundizar y que va a aplicarle un método o unos métodos de análisis, ¿sí? Para obtener los resultados. Porque lo contrario, eso se vuelve algo muy, muy extenso y ocurre como ahorita lo que vamos a ver, que son muchas ideas y esas muchas ideas luego no se van como canalizando o no se van incluyendo dentro del objetivo general y los objetivos específicos y queda ahí como un vacío. Entonces, cuando el evaluador, el jurado va a mirar tu documento y dice, bueno, pero aquí tú planteas una idea, pero más adelante no la desarrollas, solamente la dejas ahí como planteada. ¿Ok? ok, Bueno, metodología, luego resultados, discusión y conclusiones. Bueno, y obviamente después las referencias bibliográficas. Eso ya es algo como muy obvio. Entonces, ese es el esquema que debes seguir para desarrollar tu trabajo de investigación. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a tu documento. Aquí está. El resumen, no te preocupes en plantearlo. Siempre el resumen se hace al final, porque al final uno ya tiene bien claro todo lo demás que desarrolló. ¿M? Además que el resumen, más adelante vamos a ver, es realmente un compendio corto, breve, de todo, del problema planteado, de los objetivos, del marco teórico, o bueno, el marco conceptual para no extender mucho, la metodología brevemente explicada, los resultados obtenidos y las recomendaciones. ¿Ok? ok, entiendo. Bueno, entonces aquí en el planteamiento del problema yo que puse, sí, em, ahí te resalté donde dice desde los aspectos macroeconómicos o externos que pueden impactar están. Ojo, ojo con lo siguiente. Sería bueno, como para darle un peso más científico, el que tú catalogues esos factores externos como económicos, ¿sí? Porque esos que tú pones allí, por ejemplo, esos son todos económicos. Bueno, excepto el de competencia, pero están inflación, tasas de interés, crecimiento económico, nivel de desempleo, nivel de precios, oferta de divisas, cambios en normativa fiscal y crisis económicas, ¿sí? O sea que puedes especificar que, que digamos, te interesa o que digamos, consideras importante es el factor externo económico, ¿ok? Económico. Bueno, y aquí abajito hablas de factores externos que afectan a los comercios como las extorsiones. Entonces ahí te puse lo siguiente. Ese factor de extorsión está catalogado como un factor cultural, ¿sí? Aquí en Colombia es un factor cultural y un problema de seguridad que afecta la continuidad y operación del negocio, así como la integridad personal de los intervinientes, de los stakeholders, es decir, de los empleados, de los contratistas, de los proveedores, de los vecinos, ¿sí? O sea que, y es bueno, digamos, o sea, es importante que lo menciones, ¿no? Pero haciendo esa claridad de que es un factor cultural. ¿M? Ahí pues agregué algo más. La extorsión vulnera de manera directa el derecho al desarrollo de libre empresa. Y hay que recordar que los factores culturales son aspectos culturales que influyen en las creencias, prácticas, valores y comportamientos de una sociedad. Han sido los actores armados ilegales y los delincuentes quienes han aplicado estos delitos a lo largo de la historia colombiana, afectando el desarrollo económico, social y cultural del país, ¿sí? Entonces ahí ya con ese planteamiento
pues uno dice, sí, sí es un gran problema y sobre todo para esos pobres comerciantes. ¿Ok? En pocas palabras, la idea es buena, faltaba era refinar un poquito. ¿Ok? ¿Sí me escuchas, Diana? Yo sí la escucho, pero no estoy comprendiendo. O sea, lo que me está diciendo es que esa parte la complemento. Sí, toca refinarla. Puedes incluso copiarlo. Esto está bien. Se lo puedes agregar, ¿sí? Lo que digo yo Ok. es que toca primero especificar que no es un factor externo cualquiera, es un factor externo de tipo cultural, ¿sí? Y que además de ser un factor externo de tipo cultural, es un problema de seguridad, ¿sí? Por eso te digo, lo puedes parafrasear, ¿sí? Eso mismo que yo te agregué ahí y se lo agregas, ¿ok? Ok. Lo mismo que con lo anterior, con lo económico también, es Sí, complementarlo. sí, Ok. sí, sí. Ujú. Bueno, aquí hablas desde su gestión financiera, ¿sí? Este factor es específicamente un factor externo de tipo operacional, ¿sí? ¿Sí entiendes por qué es de tipo operacional? Sí, Ok. Porque es que si tú, digamos, estás pensando en el factor externo de tipo operacional, o sea, con la operación de la empresa, pero hablas de la gestión financiera, entonces como que los dos conceptos pareciera que fueran sinónimos, pero no lo no, son. pero no, lo que pasa es que estamos hablando de los servicios públicos, que es un factor externo que afecta el desempeño financiero. Es lo que se quiere decir allí. Ujú. Pero gestión financiera, sí, tú sabes, es algo muy, muy específico y muy, digamos, característico de Correcto. las empresas, podríamos decir, medianas y grandes, ¿sí? Los pequeños comercios, pues, no hablan esos términos tan, tan sofisticados, ¿sí? A eso voy. O resultados, sería mejor decir resultados. No, coloca que el costo de los servicios públicos es un factor externo de tipo operacional, eso es todo lo que yo estoy planteando, o lo que yo te Ah, aconsejo que cambies, y lo demás está bien, ¿sí? listo. Y si pudieras agregarle cifras, pues eso es lo ideal. Cifras me refiero a que, y últimamente con lo que ha hecho el presidente Petro y todo, de hacer cálculos, ¿sí? De, de, de los costos que representa em, o la afectación más bien en el desempeño de las empresas debido a esos elevados tarifas de energía. ¿M? Eso, yo estoy casi seguro que en la costa sobre todo habrán hecho estudios de eso, ¿sí? Relacionados con análisis como por ejemplo, no sé, un producto X, no sé, fabricar unos zapatos consume del, no sé, digamos, si el precio de venta son 100, el costo, digamos que es 35. De ese 35%, la energía puede ser fácilmente el 10, 12%, ¿sí? Entonces ahí uno lo ve como, como más fácilmente dice, wow, es bastante, o sea, es un elemento, un gasto mm, que puede ser de tipo, ¿cómo se dice? Un gasto. O sea, afecta, perdón, tanto o se puede incluir como un gasto operacional y también como un gasto administrativo, porque obviamente los empleados para poder trabajar tienen que también consumir energía, además del mismo proceso de fabricación, ¿cierto? Entonces, todo Sí. eso sería bueno mencionarlo y profundizar en eso, ¿ok? Los comentarios que tú colocas ahí de esta revista o este periódico, La Razón, pues digamos, incluir uno, sí, digamos, ese no, a eso es lo que yo te comentaba antes, no hay que adornar mucho todo, sino centrarse es exactamente en lo que uno busca, ¿sí? Con cada uno de los ítems
en un trabajo de investigación, ¿sí? Como aquí estamos todavía es en el planteamiento del problema, entonces ver con cifras y con números y que el lector diga, wow, bueno, es un gran problema. ¿Cómo así que del 35% que es el costo de fabricación de unos zapatos, la energía representa el 12%? Pues es un ejemplo. Entonces dice, pues es significativo, ¿sí? Y como quien dice, pues vamos bien, tiene lógica, tiene coherencia, ¿sí? ¿Ok? Bien. Bueno. Pues también te quería preguntar algo. Estas propuestas, ¿sí? Del gobierno y que ya el gobierno pues planteó formas para resolverlo. Ahí hablas tú de, de la parte 2 de seguridad humana y justicia social, el catalizador expansión de capacidades, numeral 7 y numeral 8. ¿Tú por qué lo quisiste incluir? ¿Esto realmente agrega valor o por qué lo mencionas? Bueno, profe, lo que pasa es que este documento ha pasado por muchas manos. Entonces, en cada etapa en la que ha pasado, ha tenido recomendaciones. En este punto, la recomendación fue que se incluyera, como no dejar suelto como que la problemática está y nadie ha hecho nada, sino que se ha planteado para ayudar a resolver el problema, ¿cierto? Entonces, por eso se incluye esa parte. Cuando le digo que ha pasado por muchas manos, es porque en su momento, y ya de eso hace un año que yo tuve seminario pues, el curso, Sí, en su momento con la docente, pues se revisó esto. Luego ya cuando pasó con la directora, la profe Ángela Mayeli, nuevamente eso fue otro filtro. Cuando tuvo que presentársele al director de FENALCO, que es quien estaría apoyando a hacer el estudio, también, entonces, como ha pasado tantos filtros, ha tenido recomendaciones. Y pues ya en este momento que es su dirección como tal. Entonces, entonces hagamos lo eso siguiente, fue por Diana. eso. Colócalo al comienzo, porque esto viene siendo como una especie de histórico, ¿sí? Esto lo veo entonces como un histórico, entonces colócalo al comienzo, ¿sí? Colócalo al comienzo y lo demás pues lo corres para abajo, ¿ok? Para que uno entonces, el lector empiece a leer, ¿sí? Y dice, ah, bueno, el gobierno ha hecho, ¿sí? Esto, ha planteado estas cosas y luego sí entonces viene con el aporte tuyo, ¿sí? Ok. Lo voy a poner de color verde. ¿M? Y entonces lo vas a correr aquí al comienzo. Sí, porque es que si uno va leyendo arriba para abajo y encuentra eso, uno dice, bueno, pero esto ¿qué, qué es? ¿Sí? Bueno, esto que pusiste acá es importante, pero ¿por qué lo pusiste ahí? En este contexto sería pertinente para los comerciantes realizar análisis de sensibilidad, es muy importante, frente a diferentes variables que puedan afectar la rentabilidad y, más importante aún, su permanencia en el mercado a través de la toma de decisiones informadas. ¿Tú crees que eso debería ir en la problemática o debería andar en otro, o debería estar en otro lugar? Es que eso ya es parte como de la propuesta, pero ¿por qué quedó ahí? Ya le digo, porque en su momento la sugerencia fue que ahí se incluyera parte de lo que se propone. Pero bueno, si no se mueve, No, estoy de no, no, acuerdo. no, eso tiene que ir en otro lado. El problema es el problema, ¿sí? El problema es el problema. No podemos ir poniendo manzanas con peras, ¿sí? En ese espacio del problema solamente hay que argumentar y sustentar por qué eh, es un problema, es el que tú estás planteando, ¿sí? Y luego, muy importante, eso que pusiste en verde, que yo ahí lo acomodé un poquito, es la pregunta problema. Prácticamente esa pregunta problema es lo que tú vas a buscar resolver con el desarrollo de tu trabajo de grado. ¿Ok? ¿Cómo quedó? Que le hice unos pequeños ahí recortes, ¿sí?
pero en pocas palabras hay que ser muy, muy conciso en las cosas, ¿sí? Sobre todo en investigación. Es bien clarito, sin adornos, ¿sí? Aquí en español y como herencia los españoles estamos acostumbrados a adornar todo, ¿sí? Y a usar palabras que no especifican nada para no tener que eh, luego echarnos para atrás, ¿sí? Pero la investigación no es así. Y cuando el enfoque es cuantitativo, menos. En la investigación hay que ser bien claritos, bien específicos, ¿sí? Sobre qué es la problemática, qué es el método que vamos a utilizar, cómo lo vamos a utilizar y cuáles son los resultados que se van a obtener. ¿Ok? Entonces, Perfecto. considero bastante importante, sí, un cambiecitos que le hice y es esta pregunta problema. ¿Cómo se encuentran financieramente los pequeños comercios tenderos en la ciudad de Montería en términos de rentabilidad y capacidad para invertir en crecimiento económico? Bueno, y su capacidad, perdón, y su capacidad para invertir en crecimiento económico. Entonces uno, sí, esa idea está bien clara. Y de una vez en tu mente tú dices, bueno, ¿cómo se encuentra financieramente? Y dices, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo haces tú para diagnosticar? Pues lo más fácil son unos indicadores, ¿cierto? ¿Cierto? Que ¿Ya sí. tú tienes planteado, Diana, cuáles son esos indicadores? Porque yo no los vi por ahí en el trabajo. No, no precisamente, pues esa es una de las inquietudes que tengo, porque en su momento, digamos, en el ejercicio académico se hizo como algo preliminar, pero yo me he quedado en el tema del instrumento que tendría que ir alineado a eso. Entonces, esa para mí es lo que yo me he sentido como varada, Ok, mira, como continuidad. el instrumento es algo sencillo. Suena raro, yo sé, en investigación acostumbramos a ponerle todo nombres raros, que un instrumento de investigación, pero en realidad eh, son indicadores. ¿Sí? Indicadores. Ahora, los indicadores tienen unas diferentes, digamos, temáticas, ¿sí? Tú sabes que hay indicadores de tipo social, hay indicadores económicos. Dentro de los indicadores económicos hay los de solvencia, los de rentabilidad, los de liquidez financiera y los de actividad, ¿cierto? En el ámbito, digamos, financiero y específicamente para estos pequeños comercios también hay unos indicadores, porque pues yo también he evaluado y dirigido unos trabajos de grado y ya existen, digamos que en la literatura, unos indicadores para medir este tipo de comercios o de negocios, ¿cierto? Que no, porque es que los indicadores para medir este tipo de pequeños comercios no es lo mismo para empresas medianas o empresas grandes, ¿sí? Son diferentes, porque el objetivo que se busca es diferente, ¿ok? Entonces, sería bueno, anota allí, consultar, buscar en las bases de datos algún documento, uno solo, bueno, uno o dos, ¿m? En el marco teórico, ¿sí? En el marco teórico, donde hablen sobre esos indicadores, ¿sí? Y tú obviamente luego en el marco conceptual vas a especificar o vas a señalar, ¿sí? ¿Cuál de esos es los que tú consideras que son pues más apropiados? ¿Ok? Profe, yo realmente en la literatura que he identificado, no he encontrado una investigación específica de lo que estoy buscando. Relacionada, sí. Y de hecho tengo algunas por allí de las cuales he querido tomar como de referencia los pocos que tienen allí el instrumento, digamos, abiertamente publicado y eso pues, es lo que ya yo tangiblemente necesito. Lo que pasa, profe, es que, bueno, yo le digo como para redondear, mi inquietud en este sentido es que, por ejemplo, todo este tema, digamos, del planteamiento y todo, bueno, yo lo ajusto y se lo envío,
pero a mí me preocupa mucho el tema del instrumento porque desde el año pasado que pues tuve digamos, la conexión con el director de FENALCO para poder siquiera él plantear allá internamente en la agremiación la investigación, él me pide el instrumento. Es que él me dice, entrégame el instrumento para poder decirte si se puede o no se puede. Entonces, yo por acá tengo, por ejemplo, algunos que he visto, pero entonces Diana, técnicamente Diana, permítame detenerte un momento. Instrumentos de investigación hay de recopilación y de análisis. Tienes que preguntarle a él a cuál de los dos se refiere. no, de recopilación, de recopilación, Ah, ok. de Y bueno, recopilación. tú que viste el curso, ¿ya tuviste el curso de investigación de ahí de la maestría o no? El de seminario. El seminario de investigación. Sí, profe, pero ¿qué le digo? La verdad es que no, como si no lo hubiera visto, Bueno. porque yo quedé muy insatisfecha y de hecho pues se lo manifesté a la directora porque ahí no tuvimos ningún tipo de feedback nunca. O sea, lo que se Ujú. hizo, lo que se hacía, todo era 5 y todo está bien cuando ya uno sabe que uno no es experto, que no todo está bien. Por eso Ok, precisamente todas estas correcciones. comprendo, comprendo. Sí. Pero digamos, como un profesional, tú eres contadora, ¿cierto? No, yo soy ingeniera industrial. Ah, pero le hago un paréntesis, precisamente, y bueno, si usted me pregunta el por qué el año pasado me tardé tanto tiempo en volver a conectarme con el trabajo, es porque yo al manifestarle toda esa inquietud a la profe Ángela Mayeli, porque yo me di cuenta que usted me estaba pidiendo cosas que yo no le podía dar. Entonces, ella me sugirió inscribirme a un diplomado. Entonces, tuve la Sí. oportunidad de participar del diplomado de uno internacional que hicieron, que fue Sí. más o menos como entre septiembre, octubre. eh, y bueno, eso me permitió ¿Pero un ampliar un diplomado en poco más. qué? El diplomado de investigación científica, Ah, uno ok. que hizo el profe, ay, se me escapa el nombre, el que maneja la parte de investigación, el profe Ah, Cristian Cristian. Ávila. Cristian Sí, Ávila. entonces, bueno, eso Mm. me sirvió. Eso no es nada personalizado porque eran 500 personas Sí, conectadas, es muy yo también grande. me conecté, yo sé. Sí, pero pues al menos me permitió ampliar un poco más. Les dio un eh, formato. Ujú. sí, y nos permitió, por lo menos, ¿qué aprendí yo? Sí, a la búsqueda de fuentes, porque yo no, la verdad es que eso no lo vimos para nada en el seminario, no vimos nada, nada, o sea, defiéndase como pueda. Sí. Entonces, yo igual, esta es mi segunda maestría, ya yo había hecho la maestría en administración y yo en su momento hice el trabajo de grado de la maestría de administración. Entonces, no estoy descontextualizada en cuanto a un contenido del trabajo, más en ese momento fue un trabajo aplicado, esto es un trabajo de investigación y son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, pero en su momento, pues cuando va al trabajo aplicado, pues también hay un instrumento, hubo una validación con unos expertos temáticos, sí, hubo que hacer todo un proceso. Entonces, acá me he quedado varada es allí, en esa parte. Entonces, bueno, me sirvió para buscar fuentes, pero específico, incluso fuentes internacionales, pero específico en lo que se está buscando, no hay algo, pues, como No, exacto. no es algo del otro mundo, Diana. No, no, no. Por eso yo te decía, tú que ya eres profesional y que ya hiciste una maestría, si yo te digo, bueno, ¿cómo vas a recopilar información? ¿Cuáles son los básicos que se te vienen a la mente? Sí, claro. Por ejemplo, dentro de lo que se estructuró era uno, las fuentes que existan, por decir algo, Cámara de Comercio, si tiene datos. Estos tenderos, uno sabe que no tienen una contabilidad en su gran mayoría, que no manejan información, probablemente. De pronto nos encontremos con la sorpresa que algunos sí, pero probablemente Eso se llaman fuentes secundarias, ¿sí? Las sí. primarias son las que tú recopilas directamente y todo lo demás que ya Esa, está escrito, que alguien más ya lo tomó o ya lo registró, son fuentes es secundaria. secundarias, Sí. ¿ok? Y Entonces se la llaman otra, fuentes entonces, secundarias. sí, y la otra ya es sí recopilar con ellos. Lo que se planteó con el director de FENALCO, profe, fue hacer unos grupos focales, porque ellos son, bueno, están en toda la ciudad, pero él tiene la gremiación donde hay, digamos, los que se reúnen. Entonces, él lo que me propuso fue, organicemos grupos focales, yo te los reúno, allí les recogemos la información que tú necesites y que obviamente a él también le sirve, le interesa
Incluso él es investigador, él es doctor, entonces a él también le interesa pues como participar. ¿Ya? Eso es muy bueno, porque Incluso, entonces estarías agregando fuentes primarias, eso es excelente. Pero pues eso también exacto, toca tabularlo, ¿no? claro, exacto. Entonces ya esa es la parte que él me pide, porque lo que quedamos fue que yo le pasara una carta, yo ya le pasé la carta, una carta donde yo los invitaba a nombre de la UNAT, porque la otra cosa que también que se propuso, esto fue idea más de la profe Ángela, fue que a través de la UNAT se pudiera brindarles unos temas para la gestión financiera de sus negocios, de sus pequeños negocios, que les pudiera ser muy útil, algo muy práctico y que la UNAT pudiera facilitar dos temas, por Pero decir eso algo. viene después, eso viene después, Exacto, pero era eso como viene un después. gancho para que ellos aceptaran participar, ¿verdad? Para que porque nadie dan sin recibir nada. Ah, Entonces ya te era entiendo, para motivarlos, ya te entiendo. exacto, para motivarlos a que suministraran la información y ellos obtener un beneficio. Sí. Entonces se pasó la carta donde con aval de la profe Ángela, donde decía exactamente eso. Ella me ayudó a revisar el modelo, pero ya lo que sigue y su respuesta fue listo, ya yo te lo reúno, pero necesito el instrumento. O sea, ¿qué les vas a pedir? Y yo te lo avalo. ¿Ya? Entonces en ese punto me quedé con él, más o menos como de octubre, pues que fue la última vez que yo conversé con él eh, y no le he llevado una propuesta, porque yo sé que como él es doctor y es investigador, yo sé que él lo que le presente me va a dar alguna sugerencia o me va a decir sí o no, pero pues algo me dirá. Yo trabajo en una universidad, yo trabajo en la Universidad Pontificia Bolivariana y de hecho él es docente de la universidad, pues tiene una carrera docente, entonces yo sé que él con ojo de docente lo va a ver, ¿ya? Sí, mire, a eso no es lo que tenemos que tener miedo, ¿sí? A ver, él puede ser doctor, puede tener un postdoctorado, pero la investigación científica es una misma para todo el mundo. Sí, Entonces, sí, no, algo entonces, algo importante y que de pronto sí, él está esperando y hay que sustentarlo porque es que las buenas investigaciones se caracterizan porque todo lo que uno elige como instrumento tiene que estar sustentado, soportado. ¿M? Para que tú sepas. Entonces, él habla, tú me dices que él habla de grupos focales, ¿sí? Pero realmente tenemos que ver cuál es realmente el instrumento más idóneo, dadas que, digamos, qué tipo de, digamos, esos resultados que se van a obtener, cómo van a beneficiar tu trabajo de investigación, ¿sí? ¿Será mejor un juicio de expertos o, o de pronto, así como tú dices, preguntarle a cada uno? Porque, y hay que ver, hay que primeramente determinar si el nivel de conocimientos de esos comerciantes, qué pena, no sé, da como para que agreguen algún valor o simplemente pues pueda que ni siquiera sepan expresar las ideas de cómo les está yendo, ¿sí? Porque muy posiblemente una persona que lleva, no sé, un negocio muy artesanal, pues diga, a mí me da más o menos bien. Yo recibo al mes y con lo que recibo alcanzo a pagar los servicios y ya. Es que eso puede ser así. Yo no sé cómo sea exactamente allá los tenderos o pequeños comercios en Montería, ¿sí? Pero pues posiblemente puedan otros que ya hayan recibido capacitaciones del SENA o de la UNAD y que ya tengan indicadores, estén manejando indicadores y todo eso, pues digamos, previo. Por eso se hace una especie como de encuesta previa o de estudio previo para ver, bueno, realmente, y sobre todo es determinar la cantidad, ¿sí? Eso también hace parte de de ese instrumento de investigación, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de comerciantes o comercios que se van a utilizar o que se van a registrar para poder hacerles esa de expertos? ¿Cómo es ese juicio de expertos? Ah, no, tú hablas es de grupos grupo focales, focal. sí. Ajá, sí.
Seguramente en la aplicación del grupo focal, pues ese doctor debe ser muy experto en eso, ¿no? Pero entonces toca justificar por qué se seleccionó grupo focal en lugar de otras herramientas, ¿sí? Y eso obviamente no es difícil. Lo que toca es mirar en algún libro de investigación, ¿sí? Y justificar el por qué con tu letra, digamos, con tu narrativa, con tu redacción, ¿sí? Entonces tú colocas este instrumento y ser lo más imparcial posible, ¿no? No es que, no es como ocurre en algunas investigaciones que uno se le mete en la cabeza tal herramienta de recopilación de datos y hace todo para justificar de que esa es la mejor. No, hay que ser imparcial, ¿sí? Y mirar exactamente cuál es la que mejor se acomoda a la situación suya como investigadora y a los resultados que se quieren conseguir y al tiempo con el que se cuenta, ¿sí? ¿Ok? Ok, claro que sí, comprendo. Bueno. Entonces Una usted me pre- habla de un instrumento de recopilación, sí, ¿cierto? sí. Dígame qué Cuando más. uno habla de instrumentos de recopilación, lo primero que se viene es la encuesta, ¿sí? La encuesta, entrevista, eso de grupos focales o un método Delphi, ¿sí? Entonces, ahí en internet tú busca y vas a conseguir mucha información, ¿sí? Busca la página web Investigalia, te lo voy a escribir acá. Ese es, yo he visto que eso es como lo que mejor define y se deja de tantos rodeos, porque si uno se pone a mirar páginas web de otras universidades y hasta estudiantes, terminas como enredado. Pero el de Investigalia es el mejor. Te voy a escribir aquí el nombre. Yo le quiero mostrar, voy a tomarle una captura aquí. Investigalia. Sí. ¿Tú quieres compartir algo? Sí, yo le mando Y aquí a en este momento voy a dejar entonces de compartir. Ok. Ah, bueno. No, pero no me permite. ¿No me permite? Enviaste una imagen. Sí, exacto. Pero lo que pasa es que esta sí es como tipo encuesta, pero yo le había entendido a él que tampoco tipo encuesta. Entonces, ¿qué otra opción hay? Como te digo, eso ya es algo muy específico. Eso está escrito en un libro. Toca, toca leer un poco y que tú misma determines cuál es el más idóneo. ¿M? Y lo sustentas, ¿sí? Lo más importante es eso, soportarlo. Y si tú lo soportas bien, ningún investigador, ningún jurado te va a decir que está mal, ¿no? Porque es algo subjetivo. Para tus condiciones, para los resultados que se quieran obtener, ¿sí? Tú consideras que ese instrumento es el más apropiado. Y eso es todo. Ok. Entonces, bueno, yo no sé si como para ganar tiempo, yo voy descargando modelos. ¿Será que entonces yo hago los ajustes estos pues que no hemos terminado, no creo yo, pero lo que está en el documento que me está compartiendo, y también le cargo una propuesta de modelo, ¿sí? Sí, Como para ganar tiempo. sí. ¿Tú más o menos tienes en mente cuántos de esos pequeños comercios podrían ser? No, una cifra no la tengo en este momento, pero no Eso es sé. eso es uno de los temas más importantes, ¿sí? Porque aunque no va a ser el fuerte de tu investigación, pues, pues toca tener esa información para poder analizarla, los resultados. Sí, En eso te claro, puede ayudar él. sí, claro, claro. Bueno,
Bueno, entonces espera, seguimos mirando acá. Bueno, mira, aquí, en la justificación, ¿m? Aquí te coloqué en verde algo, me pareció muy importante y que le agregaría mucho valor. Y es, dice allí, bueno, empiezo a leer desde acá. Pese a esa competencia, hace presencia a lo largo y ancho del país y aportan a la distribución de muchos productos alimenticios y otros insumos de la canasta familiar. ¿M? Esto que tú conseguiste aquí, ¿consideras tú que, bueno, tú que estás en Montería y que seguramente has pasado por esos pequeños comercios, tú consideras que eso sí es realmente algo o que también aplicaría en Montería? Porque esta investigación creo que fue en Santander. Sí, aplica, claro que sí. Ok. Entonces, velo, digamos, como todo esto uno va investigando y van llegando ideas, dentro de las recomendaciones que tú vas a hacer, pues, pues veo que esto es parece muy obvio, pero no es así. Digamos, productos de la canasta familiar que no todos se consiguen en el supermercado o en las grandes cadenas, ellos sí lo pueden proveer, ¿sí? Incluso, bueno, yo sé que en la costa, incluso aquí en Bogotá, hay unos vendedores de, ¿cómo es que llaman ustedes? De unos productos como populares, ¿sí? Alimenticios, ¿sí? Que venden y que eso obviamente no se consigue en un supermercado, porque pues digamos que no les interesa, no les interesa comercializarlo ni venderlo. Entonces, me imagino yo que varios de esos pequeños comercios allá en Montería también hacen algo similar y por eso obviamente subsisten en el mercado. ¿O estoy equivocado? Sí, eso es cierto. Ok, ok. Entonces, la moda ahorita, bueno, en los últimos 10 años es tecnificar en cierta forma, pero no significa que se haga todo en una máquina, pero sí de cierta forma eh, presentar o darle un valor agregado a esos productos, ¿sí? Que, pues la gente consume en sus familias, en sus hogares, que no se venden, no se consiguen en las grandes superficies, ¿sí? Pero entonces con valor agregado. Y como por ejemplo con empaques que no son costosos, pero pues también que tienen un cierto, ¿cómo se dice? Un valor agregado, donde, por ejemplo, explica cuáles son las ventajas de utilizar ese producto, cuáles son los posibles usos, cuáles son los beneficios a largo plazo, ¿sí? Ese tipo de cosas me parece a mí que podrían permitirle a ese pequeño comerciante agregarle más valor a su producto. ¿Y qué es agregarle más valor a su producto? ¿Cómo se manifiesta? Pues aumentando el precio de venta, ¿sí? Obviamente dentro de cierto rango. Podría, por ejemplo, al comienzo continuar vendiendo el estándar que siempre ha hecho y probar entonces con este otro un poquito más refinado, como digo yo, ¿sí? Estéticamente y también con ese de la característica de la leyenda, por ejemplo, de cuáles son los beneficios, cuántas calorías aporta, de dónde se obtuvo, etcétera, etcétera. Y eso posiblemente si es costoso o no es consumido o no es comprado como quien dice ahí, por los vecinos, pues muy posiblemente lleguen extranjeros, visitantes, turistas, que sí están interesados en adquirirlo y que como tienen una moneda más fuerte, llámense europeos o norteamericanos, pues lo pueden comprar y se lo compran directamente a él, ¿ok? ¿Qué opina usted? Mm. Bueno, pero el contexto a que me estás refiriendo es como para complementar en esta parte, No, pues para tenerlo en cuenta para en más general ya en el adelante. análisis y resultados. Exacto, en las Ah, ok. recomendaciones. Pero como es que a uno le llegan las ideas en un momentico y si no las anota, luego se pierden. Entonces, Se por eso. pierde, sí. Tomo nota, sí, señor. Exacto.
Y también resalté allí en verde precios asequibles, es cierto. Cuando una persona piensa en ir a un mercado popular es porque no considera que puede conseguirlo a precios más bajos en un mercado popular. Eso es así de sencillo. Bueno, ahora, dentro de la justificación, esta partecita, este último párrafo que puse ahí en rojo o resalté en rojo, analizar el comportamiento económico de estos pequeños comercios. Eso ya lo habías planteado aquí en la pregunta problema, ¿no? Analizar el comportamiento. O sea, mediante indicadores, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, Es déjalo. decir, que se suprime. Ah, ya. Ok. Sí, déjalo. Porque, o más bien redactarlo de otra forma como para que, sí, eso, redactarlo de otra forma como para que se vea que está justificando eso, está justificando el, mm, la realización de la investigación. ¿Ok? No repetirlo tal cual, como más o menos se ve allí, porque parece, sí, como que estuviera repitiendo lo mismo que el planteamiento del problema, sino verlo como una justificación de por qué está realizando esta investigación y, y los beneficios que podría traer. ¿Sí? Ah, bueno, ahí te puse aquí algo en el objetivo general, ¿sí? Tú pusiste diagnosticar financieramente a los pequeños comercios tenderos en la ciudad de Montería frente a los indicadores de rentabilidad y su capacidad para la inversión necesaria para su crecimiento económico. ¿Esto no se parece muchísimo a lo que ya está en el planteamiento del problema? Sí, claro, profe, no se supone que esto va alineado con la pregunta problemática. Va alineado, pero no puede ser igual, Ajá. ¿sí? Una pregunta. eh, yo creo que ya tú sabes, pero de pronto no lo registraste allí porque realmente no hay un espacio. Y es cierto, en la investigación que nosotros manejamos, en los campos que manejamos, uno no dice, o digamos, por lo general, no se incluye en la justificación en el problema cuáles son los recursos disponibles. Esto es muy importante. Por eso puse yo lo siguiente, puse favor replantear. El objetivo general de una investigación es la meta o finalidad que se quiere alcanzar con el proyecto, pero debe ser realizable y estar alineado con los recursos disponibles, ¿sí? Este recursos disponibles es muy importante. Esto tiene que ver con la delimitación, ¿sí? Del trabajo de investigación. ¿Mm? Y esos recursos disponibles son tiempo, dinero, eh, bueno, esos dos principalmente, tiempo y dinero. Sí, la forma de hacerlo sería esta que le estoy comentando. Sería hacer esos encuentros con los grupos focales y poder obtener la información para poder generar, sí, hacer el análisis y poder generar ese diagnóstico. Bueno, digamos, el objetivo general no está mal, está bien. Simplemente toca mm, replantearlo un poquitico con otras palabras, ¿sí? Para que no quede igualito al planteamiento del problema, ¿sí? Ahora, en los objetivos específicos, ahí sí toca ser bien específico en ese diagnóstico, ¿sí? Que se lo hace a los pequeños comercios. Ya dijimos que va a ser mediante indicadores de rentabilidad, ¿cierto? Pero entonces en los objetivos específicos vas a especificar, ¿sí? Cuáles son esos dos o tres indicadores de rentabilidad que se van que se van a evaluar, que se van a medir, que se van a registrar. ¿Ok? Ok, o sea, tendría que replantearse
¿Cuál de los objetivos específicos? El primero Ok. es que pones caracterizar, ¿sí? Pero entonces uno dice, bueno, de diagnosticar a caracterizar, el específico no es tan específico, por eso toca replantearlo. Y pues no sé, profe, si me puede proponer de qué manera quede mejor. Mm, Tú haz un primer ensayo y yo luego te ayudo, ¿ok? Profe, que estos objetivos de verdad que le digo que tienen ya versión como 10. Entonces, porque como le digo, ya esto ha pasado por varios filtros, pues ya con usted creo que es la tercera versión también, entonces no sé si será que ya estoy bloqueada, pero pues ya no sé de qué otra manera cambiarlo, O corregirlo, ¿no? bueno, déjalo ahí, no le gastes tiempo a objetivos específicos. Más adelante, ¿sí? Cuando se vaya realmente a, eh, cuando se tenga la información de ese discusión, ¿cómo es? De ese grupo focal o esa información que se tenga, ahí sí va a estar bien claro o va a estar claramente definido cuáles fueron los indicadores que se utilizaron, ¿sí? Si quieres, no le pierdas tiempo a eso, porque eso pasa muchas veces en investigación. Como uno no sabe realmente eh, qué es lo que va a poder obtener de los entrevistados, pues no gastarle tiempo a eso y más adelante sí concentrarse, pero uno sí tiene una idea. Van a ser indicadores, sí, van a ser indicadores. Ahora toca determinar es cuáles, Por ¿sí? ejemplo, ¿Cuáles? bueno, le decía hace un rato que quería como compartirle pantalla, pero bueno, no se pudo, que tengo dos aquí abiertos. Ya le digo, no es tan específico el estudio, pero pues que son dos que yo referencio allí. Entonces, por ejemplo, uno de ellos dice, caracterizar el sector tendero en factores determinantes para la gestión de su competitividad. Eso dice el general. Pasa que el enfoque era otro, pero luego dice, de específico, determinar el impacto de la dinámica socioeconómica y cambios de hábitos en el consumo del sector tendero en el municipio de Bucaramanga, Santander. Establecer el impacto socioeconómico, pues ya son como otras dinámicas, ¿no? Obedecía a otros propósitos. Pero Correcto. este sí decía así, caracterizar el sector, por eso de repente lo relacioné. Y aquí hay otra investigación que también yo la menciono allí, que era sobre los tenderos en Engativá. Dice, objetivo general, identificar elementos necesarios para la implementación de un modelo de asociatividad empresarial en las tiendas de barrio localidad de Engativá. Identificar elementos, pues yo ese no lo encontré como muy en línea con lo que se busca acá. O uno de los específicos dice, elaborar un diagnóstico situacional para los microestablecimientos comerciales, tiendas de barrio en la localidad de Engativá. No sé si ese pues suene mejor o se parezca. Luego dice, realizar una evaluación de información recolectada a través de herramientas administrativas y pues menciona cuál, MICMAC, bueno, y formular recomendaciones. Este se parece un poco como en estructura, pero también el propósito era otro, porque era mirar de qué manera ellos podían asociarse. Ujú, es Ya. correcto, es diferente. Aquí lo que nosotros queremos, o lo que usted quiere es conocer, ¿sí? Conocer cuál es la rentabilidad. ¿Cuál es la rentabilidad que están obteniendo esos pequeños comercios allá en la ciudad de Montería? Y muy posiblemente tú no asististe a un bootcamp que yo hice el periodo pasado, que se llamaba Indicadores de Rentabilidad, ¿sí? Y los indicadores de rentabilidad se dividen en dos categorías, unos índices, ¿sí? Y unos márgenes, ¿ok? Entonces, hay que mirar a ver cuál es el que cuáles son los que tú consideras pues que pueden darle un mayor valor agregado, que obviamente la sociedad los maneje, ellos los comprendan con facilidad y pues eso obviamente pues es importante, ¿sí? Eh, Estamos hablando qué indicadores, estamos hablando de ROE, ROIC, ¿sí? Estamos hablando de algo sencillo como el margen de contribución, ¿sí? El margen operacional, ¿sí? Entonces,
Pues si quieres, yo te comparto esas diapositivas como para que tú lo leas y miras a ver entonces cuáles de esos pues serían como los más apropiados, ¿ok? En este segundo objetivo específico, valorar la capacidad de inversión de los pequeños comercios tenderos en la ciudad de Montería. um, no la entiendo. ¿Qué es lo que quieres hacer ahí? Especificar ahí. Lo que pasa es que yo lo que le entendí, de pronto no sé si lo interpreté mal. Lo que le entendí era que había que especificar aún más. Entonces, como el general decía, en una primera parte dice frente a indicadores de rentabilidad y en una segunda parte dice y su capacidad de inversión, pues simplemente los dividí. Sin embargo, como estaba antes, era que decía que se utilizaba una herramienta, como muy parecido a algo que le leí por acá, realizar la evaluación de la información Sí, recolectada a es que través se de parece herramientas. bastante al mismo planteamiento del problema, pero no, aquí tienen que ser más específico. Si estamos hablando de inversión, ¿qué es una inversión? Sí, para en activos o en el ¿Cuál crecimiento, es el propósito de pues una inversión? ¿Qué es una inversión? tomar parte de los excedentes para ponerlos a disposición del crecimiento del negocio. Exactamente, es destinar recursos de la empresa para producir o con el ánimo de producir o obtener más beneficio en el futuro, Ujú. ¿cierto? Bueno, y, y una empresa mediana, ¿qué inversiones hacen las empresas para generar más recursos? ¿En qué invierten? Pues por lo general depende de qué tipo sea. Si es, Una manufacturera, si es productiva, pues mayor maquinaria, planta, espacio, ¿sí? Una nueva línea de productos. correcto. Entonces aquí Dep- toca hacer por eso, muy importante, cuando se vaya a hacer este grupo focal, hay que identificar, porque es que hay muchos tipos de tenderos, ¿no? Hay unos que incluso pueden prestar servicios. Hay otros que ellos mismos fabrican los productos alimenticios y los comercializan. Ese yo creo que es como la línea más sencilla y yo creo que también la más amplia de ese poco de tenderos allá. Son productos alimenticios, ¿cierto? Porque otros podrán vender o digamos revender productos de caucho o ropa o bueno, o sea, toca especificar en cuál es el que tú vas a seleccionar, ¿ok? Y entonces, supongamos que es el de alimenticios. Entonces, mirar a ver, y es que las ideas llegan así, pero entonces toca partir de algo bien clarito, bien específico, ¿sí? Entonces, dentro de este objetivo específico, se me ocurre a mí, ¿sí? Ahorita que estamos viéndolo, podría ser, mm, y supongamos específicamente dentro de alimenticios, no sé, se me ocurre a mí. Eh, algún, algún postre, ¿sí? ¿Cuál es un postre típico allá en la costa? El enyucado. Ok, el enyucado, listo. Entonces, un objetivo específico sería plantear, ¿sí? Nuevas formas de, no sé, de preparación o de ingredientes. Sí, uno, bueno, no así tal cual como lo digo porque tiene que ser algo más general, pero digamos en tu mente, tú vas entonces pensando, bueno, entonces ese pequeño minorista, ese comerciante, tiene que mirar a ver cuáles son, o tiene que dársele, o tiene que, o bueno, hay que especificar, mejor dicho, en ese objetivo, el de que hay unas propuestas, o sea, digamos, hay que buscar unas propuestas de mejora del producto y de comercialización del producto. Eso podría ser un objetivo específico, ¿sí? Pero obviamente lo que yo dije está muy general, toca especificar cómo, ¿sí? De qué forma podría entonces obtener mayor ganancia, ¿sí? Como quien dice, en qué puede él invertir
para que con menos riesgo, ¿sí? Pueda obtener mayores ganancias. ¿Mm? No, profe, yo creo que estamos hablando de dos cosas diferentes. Porque usted está hablando ahí como de opciones de inversión y eso no es. Allí lo que en su momento Ah, se bueno, ok, concibió entonces, ¿cómo fue, lo ves tú? Porque así lo vi yo. claro, no, en su momento lo que se concibió fue, tenemos una información de unos resultados, estas son las capacidades en cuanto a rentabilidad y por lo tanto tiene o no tiene excedentes que le permitan generar una inversión. Hasta ahí. Es decir, no entrar ya a proponerles, digamos, unas nuevas líneas de negocio que de pronto puede ser que en las conclusiones y en las recomendaciones se incluyan, pero no hace parte de la investigación. ¿No? O sea, Eso en pocas palabras, lo que tú estás diciendo es simplemente aumentar la utilidad. ¿Es eso a lo que tú te refieres? no, no. Estamos diagnosticando la situación, porque eso no está escrito, eso no hay un estudio que lo diga, ¿sí? No sé si me hago entender. No, pero es que la investigación tuya va a tener un propósito. Ya dijimos Ujú. que, porque en el planteamiento del problema está claramente definido, que es diagnosticar o evaluar o medir, ¿sí? Mediante indicadores, bueno, que no dice indicadores, pero va a ser a través de indicadores, cómo es la rentabilidad o cuál es la rentabilidad que están obteniendo ellos. Y después dice algo de la inversión, ¿sí? Esa inversión, ¿tú te refieres a conseguir más plata? O te refieres específicamente a algo como yo lo había visto, que era formas para obtener mayores ganancias en la venta de sus productos? No, no. En la situación actual, sí, se les puede recomendar luego al final de qué manera ellos pueden obtener mayores ganancias, pero estamos hablando de un diagnóstico, pues llegamos hasta decir, bueno, ustedes están teniendo unos niveles de rentabilidad de esta manera, Ok. están o no están teniendo excedentes, por lo tanto, su capacidad de inversión es de esta manera. Es decir, ustedes sí optimizan, por decir algo, el índice de tal cosa o los costos o la asociatividad o la negociación con el proveedor, etcétera, podrían obtener mejores márgenes de rentabilidad y por lo tanto tendrían mayores excedentes para tener mejor capacidad de inversión. ¿Sí? Es como generalizando, ¿ya? Ah, capacidad de inversión. Ok. Mm, Ok. sí, eso fue lo que se planteó en su momento, porque de eso no hay ningún estudio. Ujú, sí, sí, correcto. Y también ellos pues tampoco tienen como esa eh, acceso a asesorías en ese Bueno, tipo. y una pregunta. ¿Cómo vas a medir esa capacidad de inversión? Capacidad. Ujú. Necesariamente tiene que partir de los resultados de la rentabilidad. Pero bueno, justamente eso es lo que Pero estamos estudiando. dame un ejemplo. No, pues no le puedo decir en este momento porque justamente ahí es donde necesito la Es que si orientación. hablas de capacidad de inversión, tienes que tener como base estados financieros. ¿Ellos tienen estados Claro, financieros? esa es una de las barreras con las que muy probablemente nos vamos a encontrar. Precisamente ahí es donde tendríamos que mirar y precisamente por eso es que el director me solicita que le muestre qué se va a pedir. ¿Por qué? Porque con el qué se va a pedir es que Ajá. él me puede decir esto sí está, esto no Exacto, está y esto te exacto. recomiendo que lo saques de tal parte o de tal Ok, forma. ok, ok. Bueno, eso que acabamos de nosotros de hablar, toca que lo expliques en palabras allí en el planteamiento del problema, ¿sí? Eso que acabamos de mencionar, ¿sí? Y sí, la idea es buena, pero entonces obviamente no puede ser cualquier tipo de comercio minorista, tiene que ser uno que tenga estados financieros para mirar a ver exactamente cómo es su liquidez financiera, en promedio cuánta plata está generando por semana, ¿sí? Y obviamente con base en esos excedentes que tenga, pues en qué puede invertirlo para poder crecer. Sí, sí, Y sí. ese es el reto precisamente, pues si fuera fácil ya lo hubiesen hecho, ¿no? Pero sí, claro, el tema es ese que toca mirar qué información hay disponible, claro, por supuesto. Y Mm, no, y lo que no, construirla, o sea, tocaría con ellos recaudarla. ajá. En el alcance,
el alcance lo puedes colocar al final de la introducción, ¿sí? Eso que acabamos de mencionar es parte del alcance, ¿sí? O sea, es una parte del alcance. El alcance tiene que quedar bien claro de que no se seleccionaron o no se eligieron a todos los pequeños comercios, no. Se eligieron los pequeños comercios que tenían estados financieros porque, y ahí entonces viene tú a explicar, porque para poder conocer la capacidad de inversión de ellos, pues es absolutamente necesario que tengan estados financieros e incluso algo, digamos, no tan sofisticado, pero sí más o menos calculado de una especie como de flujo de caja, ¿no? De flujo de estados de efectivo, flujo de estados de efectivo para ver cuánta plata en promedio está haciendo por semana o por mes, ¿sí? Correcto. Ok, bueno, pues, uy, hijo de madre, el tiempo se nos fue, pero vamos bien. Bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos hasta allí? Lo del marco conceptual y teórico, pues ya te lo expliqué, la verdad no tuve tiempo de leerlo, no tuve tiempo de leerlo. Eh, um, Como ya te dije en un comienzo, hay algunas cositas como que, digamos, son importantes, pero hay que centrarse es en el objetivo de lo que tú quieres conseguir. Por ejemplo, aquí estoy viendo que estás hablando del COVID, ¿sí? Esto del COVID, pues, ¿tú crees ahorita que eso es relevante? No, no, lo que pasa es que en su momento, le digo como esto ha pasado por tantas etapas, en su momento la sugerencia fue que se mirara si en Montería que había. Entonces, eso es lo que se menciona, pero en realidad no está directamente, ahí se refería al acceso a microcréditos, ¿ya? Mm. Hmm, Hay muchas ideas. Yo no entiendo por qué estos directores que Que por que te ejemplo, van diciendo que agregues y agregues y agregues cosas. No, no, en investigación uno tiene que ser bien específico en qué aspecto es que uno se va a centrar para poder realmente luego, como lo acabamos de hacer, ¿no? Para ver exactamente qué es lo que uno quiere conseguir al final. Pues lo contrario va a conseguir es un arroz con mango. Y algunas cositas que planteó no las va a conseguir. ¿Mm? ujú. No, es que yo es primera vez y por eso me he sentido como tan enredada porque es primera vez en la maestría en administración con la UNAD, la Organización de Organizaciones, todo esto se hizo directamente con el director, por ejemplo, en este caso con usted, pero no antes había que pasar tantas etapas porque es que eso confunde. Pero bueno, ya estamos acá. Ujú. Bueno, la metodología veo que está bien. Creo que esta ya te la había revisado, ¿no? Sí. Ujú. Bueno, esto de aproximadamente, no, esto no sirve. Tienes que tener Sí, cifras, él no me dio ¿sí? la cifra exacta, pero él sí la tiene. Sí, sí. Él Ok. me dio el aproximado porque en el momento no tenía la cifra exacta. Y por ejemplo, si te dice 1500 y le pones coma con base en, ¿sí? Tal. La fuente. Sí, La sí. fuente. Ok. Ajá, ok, esto sí está bien. Procedimientos de utilizar. Ajá, está bien. Ujú. Sí, un análisis de sensibilidad, sí. Ok. Y luego un análisis de regresión, sí, eso está bien. La parte de metodología está bien. Ok, ok. Pero entonces, ¿cuál va a ser el insumo para ese análisis de regresión? Pues los resultados que se obtengan de esa encuesta o de ese panel de discusión. Ok, Ok. pues sí, vamos bien, vamos bien, vamos Bueno, bien. entonces, haría los ajustes, lo organizo ya en un documento aparte, no en este archivo de la Correcto, propuesta, y, correcto. y le envío a eso y pues lo cargo ahí en la plataforma, eso y también una propuesta de instrumento para la recopilación de información y de indicadores. Y La metodología, ¿sí? Ojo con lo siguiente.
cuando vayas a hacer la regresión lineal, vas a explicar brevemente, porque tienes que seleccionar unas variables, ¿sí? Por lo general se colocan unas 8 o 9 variables, o bueno, 7 variables, y luego se corre la regresión y se mira cuál es el error, ¿sí? El error que se genera. Y obviamente toca ir, ¿cómo se dice? Quitando, ¿sí? Las variables que no le agregan valor, ¿sí? Y hasta que llegues a esas, no sé, 2, 3 o 4 variables, ¿sí? Que permitan o que arrojen un resultado de regresión con un nivel de error, digamos, bajo, ¿sí? Que no sea muy alto, ¿sí? Eso lo dice la estadística, que porcentaje creo que es del 5%, ¿sí? Y ya con eso, pues tu modelo queda calibrado, ¿sí? Ya tiene validez, ¿sí? Y ya entonces con ese modelo de regresión, entonces se hace el análisis de sensibilidad. ¿Te acuerdas que es un análisis de sensibilidad? Sí, claro, sí lo recuerdo. Que es entonces mirar qué pasaría o qué resultados se obtendrían, en este caso en la rentabilidad, ¿sí? Que Sí, lo varío. exacto. Si voy variando esto y así. Bueno, Correcto. le pregunto, entonces, ¿hay que someter el instrumento a opinión de expertos, a validación o cómo? Si es una encuesta, hay que hacerse una prueba piloto, ¿sí? Hay que hacer una prueba piloto y una validación del instrumento, si es una encuesta, ¿sí? Si es lo que te planteaba el doctor este que me mencionas, un grupo focal, ¿m? Sí, Entonces grupo toca, focal. sí, grupo focal. Entonces toca por favor que investigues, ¿sí? Que leas con detenimiento cómo se aplica ese grupo focal, ¿sí? Y obviamente muy importante mirar a ver es cómo se va a registrar esa información para que sea tabulable, o sea, para que tú lo puedas usar como insumo. ¿Para qué? Para el análisis de regresión. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces estaría enviándole eso el fin de semana, podría ser. Tranquila, pueden ser 1 o 2 semanas, pero algo bien, bien clarito y así como con estos cambiecitos que te acabé de mencionar. ¿Ok? Listo. Bueno, ¿Listo? muchísimas gracias por el espacio. Bueno, Diana, con muchísimo gusto. Espero pues no haberte desanimado, pero es que quiero que las cosas queden bien claritas y como el objetivo que los investigadores debemos tener en claro es ser muy específicos en las cosas que nos interesan y no recopilar e ir agregando cositas y cositas y cositas, porque eso es lo que, pues por nosotros, por ser de origen latino, nos acostumbramos a ver que es un conglomerado de muchas cositas, pero en investigación no es así. En investigación es especificar algo y luego profundizar en ese algo hasta el mínimo detalle. Eso es lo que muchas veces se busca con la investigación. ¿Ok? Ok, perfecto. Bueno, cualquier inquietud yo le estoy comunicando. Claro que sí, claro que sí. Bueno, con mucho gusto. Que pases un, Pase un buen feliz día. resto de día. Ok, Gracias, hasta luego. chao, chao.